En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con ello. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, analista de mercados. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a darle un poco con todo lo que estamos viendo. Te he escuchado a la mitad. Cuéntame, ¿qué me decías? Sí, no, que estábamos hoy, mañana un poco expectante, ¿no? Parece que hay por ahí algunas alarmas, algunas alertas que nos están dando señales bajistas o señales de corrección. Cuéntame eso. Y bueno, vamos a ver. Cuéntame. Pues bueno, sobre todo nos preocupa, ¿no? La parte del sector defensivo, ¿no? Hoy en Europa toda la defensa cayendo, lo habéis estado comentando, ¿no? Durante la mañana. Parece que ese posible acuerdo de paz pues está lastrando las acciones de las principales compañías europeas de defensa. Y luego preocupante también, por otro lado, la parte tecnológica, que ayer dio susto en Estados Unidos. Parece que esas declaraciones de Lutnick, del secretario de Comercio de Estados Unidos, sobre, pues bueno, aplicar ciertas medidas más intervencionistas sobre compañías de fabricación de chips en Estados Unidos a cambio de subvenciones para atraer fábricas, no han gustado nada al mercado, y eso es un poco lo que estuvo sobre todo ayer lastrando al Nasdaq, ¿no? Que bueno, tuvo esa caída casi del 1,40%, ¿no? Así que bueno, por esos dos lados ahí vemos algo de preocupación y algo de movimiento. El resto, pues bueno, bastante tranquilidad. Pero bueno, parece que empieza ya algo a moverse. Íbamos teniendo un agosto bastante tranquilo, la verdad, y parece que esta segunda quincena va a ser algo más movidita. Bueno, ¿el IBEX bien o qué? Bien, bueno, en principio también con caídas, obviamente, a la apertura de mercado. Caemos ahora mismo un 0,23% aproximadamente, pero bueno, se mantienen los niveles de las jornadas anteriores, esos niveles de los 5.250, 5.300. Sí es verdad que la última extensión alcista, el último movimiento alcista ha sido muy vertical, ¿no? Y podrían venir ciertas correcciones. Yo creo que le va a costar un poquito de trabajo quizás alcanzar el nivel de los 15.500 puntos, ¿no? Que sería la siguiente zona importante de resistencia histórica, y podría venir alguna pequeña corrección o una fase de lateralización, como ya vimos quizás entre el mes de junio y el mes de julio. Pero bueno, en líneas generales la tendencia general se sigue manteniendo muy alcista. En el IBEX, incluyendo los dividendos, pues bueno, fantástico, porque está marcando máximos históricos y algo que hay que tener en cuenta. Y en líneas generales bastante bien. Al final, pues bueno, en el IBEX el impacto sobre todo de la parte de defensa no está siendo tan importante como por ejemplo en Italia, en Alemania, etcétera, pero bueno, en principio parece que hay un poquito más de tranquilidad con respecto a otros índices. Mercados cautos, por tanto, Samuel, de momento, ¿tomamos alguna medida o lo dejamos estar? Bueno, yo creo que hay que estar muy vigilante de los últimos niveles, ¿no? de soporte, que sobre todo, pues si tenemos exposición, sobre todo a tecnología de Estados Unidos, si tenemos exposición a defensa europea o norteamericana, pues hay que vigilar esos últimos niveles de soporte de las últimas jornadas. Quizás esas zonas pueden ser interesantes zonas de salida por si vinieran correcciones mayores, si estamos dentro y estamos en beneficios, y si estamos planteando buscar nuevas posiciones alcistas, quizás hay que esperar unos cuantos días para ver un poco hasta dónde llegan estas correcciones y aprovechar esas oportunidades. Sobre todo, pues bueno, pues hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nvidia, que cayó ayer con bastante fuerza. Vamos a ver si cae a la zona de los 170, quizás esa zona podría ser interesante. El caso de Microsoft, que lleva ya una corrección bastante importante desde los 555, ha recortado prácticamente en unos días $50 de cotización. También hay podríamos encontrar quizás oportunidades. Y bueno, y luego en la parte de defensivo, pues eso, ¿no? Un Rheinmetall, un Thales, o incluso aquí en España también podríamos mirar, por ejemplo, un Airbus. O sea, en definitiva es esperar un poco, ver las correcciones hasta dónde llegan, consolidar esos niveles de soporte, y ahí quizás sí se puedan incorporar oportunidades de compra. Vale. Decisión de tipos del Banco de Suecia sin cambios, mantiene las tasas en el 2% y abre la puerta a que haya algún recorte de tipos más todavía en lo que queda de año. Venga, vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía
radio. Mira, nos preguntan por la tecnología. Empiezo por ahí. Pregunta un oyente que si podemos explicar las bajadas de las tecnológicas de ayer. Ya contabas ahora esas declaraciones de Lundnik. Y preguntaba si es momento de vender Palantir. Y otro oyente, Virginia, dice que cómo ves Nvidia. Estoy con un 50% de ganancias y que últimamente está bajando. Y hay algún oyente por aquí que dice que tiene mucha fe en Nvidia, dice Tomás, y que él va a seguir manteniéndolas. Sí, a ver, o sea, fe en Nvidia hay que seguir teniendo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo creo que hay que empezar a revisar ya esos últimos niveles de soportes y resistencias y estar vigilantes por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Si se pueden extender esas correcciones, que de darse esas correcciones deberíamos plantearlo como una oportunidad de recompra de nuevo, ¿no? Por tanto, bueno, salirse de posiciones de Nvidia yo no lo valoraría, pero sí es cierto que, bueno, que tenemos ahí una zona de soporte en 170 $170. Para mí esa es la clave. Si perdiera ese nivel de soporte, ya pues toda esa secuencia alcista que viene desde prácticamente principios del mes de abril se daría por finalizada y podría aumentar esa corrección hasta la zona de los 153. Bajo mi punto de vista, si cae a 153 sería maravilloso porque sería una oportunidad perfecta de tomar de nuevo posiciones alcistas, ¿no? Todo depende un poco del planteamiento que le demos. Si le damos un planteamiento de muy largo plazo, obviamente hay que pensar en la recompra. Zonas de los 150, 160 pueden ser niveles interesantes. Si vamos más en el corto plazo y no nos fiamos demasiado, un stop de beneficios en zona de 170 yo creo que sería lo ideal para el caso de Nvidia. Palantir. En el caso de Palantir, pues también, ¿no? Impactada también por esos comentarios también. Toda la parte tecnológica, pues obviamente sufrió mucho. Ayer prácticamente caía un 9%, pero también un poco dentro de la dinámica. Recordamos que Palantir ha tenido un crecimiento brutal en los últimos meses, ¿no? Por tanto, cuando tenemos subidas tan verticales, las correcciones también se producen de una forma vertical. Si buscamos niveles importantes, bajo mi punto de vista, ese último soporte que nos dejó en la zona de los $151, para mí sería la clave. Si alcanza esos niveles o si perfora esa zona de soporte, cuidado porque nos podríamos ir a la zona de los 130. Y si tenemos esa posición con beneficios y amplios beneficios, pues obviamente para mí esa sería una buena zona de salida. Y luego, pues ya si lo que buscamos es una incorporación, habría que esperar todavía bastante, ¿no? A que se consolide el precio en esos niveles de los 150 o ver si alcanza la zona de los 130. Si la buscamos a medio largo plazo, yo de momento, pues lo que te comentaba, ¿no? Para mí esa sería la zona de salida y no habría todavía posibilidad de tomar posiciones de compra. Venga, vamos con consulta. Mensaje de audio. Hola, buenos días. Le agradecería me analizase Arkema y Sofina, que las tengo con bastantes pérdidas. Por otro lado, tengo algo de liquidez y le agradecería también que me diese algún activo para entrar en bolsa, en el IBEX 35. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias. Pues el activo como para gastar esa liquidez se lo damos como siempre hacemos al final, ¿vale? Cotización de Arkema AKE, digo yo aquí, y de Sofina SOF. Vamos a ver, Arkema, aquí lo tengo. Vale, perfecto. Bueno, en el caso de Arkema, la verdad es que mantiene todavía una tendencia bajista bastante pronunciada, de medio largo plazo, prácticamente desde los máximos de 2022, pues no ha hecho nada más que bajar. Y si nos bajamos un poco más al gráfico diario, sí es cierto que estamos observando mínimos, zonas de soporte muy importantes en los 57, 58 euros, ¿no? ¿En qué me fijaría yo? Me fijaría en la última zona de resistencia que nos dejó cercana a la zona de los 66 euros. Bajo mi punto de vista, la secuencia bajista no ha finalizado y no lo hará hasta que no supere esa zona de resistencia. Si lo que está buscando es una posición alcista, habría que esperar esa ruptura, creo yo. O sea, esa ruptura de la secuencia de máximos y mínimos bajistas. Si está ya dentro de la posición o si está comprando títulos de Arkema, para mí la zona de stop clarísima sería por debajo de los 57 euros. En cuanto a Sofina, que también ha tenido una corrección en las últimas en la jornada de ayer, lo que estamos viendo claramente es que nos ha dejado una resistencia muy importante, una especie como de doble techo, en la zona de los 284 euros. Y tenemos un soporte clave, que
que justamente está rebotando en la base de ese soporte en la sesión de hoy en los 263. Por tanto, para mí esas son las dos referencias más importantes que tenemos ahora. ¿Tomar posiciones en Sofina? Yo creo que de momento no, porque la caída de ayer fue bastante importante, podría dar una continuidad bajista y perforar esa zona de los 263. Quizás habría que esperar un poquito para ver cómo se consolida el precio en esos niveles. Y luego, una acción del IBEX 35, si quieres te la doy ahora, Rubén, o si sí, y luego me lo das de fuera. La vemos. Pues mira, yo sigo teniendo muchísima fe en Inditex, ¿de acuerdo? Pues bueno, hemos tenido grandes correcciones, es una de las compañías del IBEX 35 que mayores correcciones ha tenido en las últimas semanas y en los últimos meses. Creemos que está en una zona de soporte muy interesante y en las últimas jornadas, sobre todo jornada de ayer, hizo el primer intento de ruptura de la secuencia bajista de corto plazo, zona de los 43,83, 44 euros aproximadamente. Por tanto, si superara los máximos que marcó en sesión de ayer, 44.25, para mí sería una posición alcista muy interesante para mantener a medio largo plazo en Inditex. Venga, pues con Inditex nos quedamos. Venga, más consultas. CAF, la española. Dice, la tengo con un 50% de beneficios y no sé dónde poner el stop loss y cuál sería el precio objetivo. Y también pregunta por United Health, la estadounidense. Punto de entrada en este caso y stop loss. CAF y United Health. Venga, vámonos a United Health y CAF. Bien, en el caso de CAF, si buscamos los últimos niveles de soportes, los últimos mínimos crecientes, los vamos a encontrar bastante alejados. Los vamos a encontrar en la zona de los 44,45. Podríamos tomar como referencia el nivel de los 51,40, pero para mí no sería realmente una zona de soporte confirmada, ¿no? Por tanto, la referencia más importante que debe tener en cuenta, si le sirve al oyente, serían ahora mismo la zona de los 44,30 como zona de stop. Pero sí es cierto que, bueno, podría vigilar esa zona de los 51,40 como una posible zona de que nos indicaría, o sea, la ruptura nos indicaría, digamos, que podríamos tener una corrección más profunda. Si le puede servir también ese nivel, sería interesante. Y en el caso de United Health, pues bueno, con comportamiento con caídas muy, muy, muy fuertes. Sí es cierto que a nosotros nos ha marcado niveles de sobreventa extrema en gráficos semanales. No creemos que se vaya mucho más abajo la compañía, por debajo de esos $237 aproximadamente, pero si lo que buscamos es una incorporación, yo creo que hasta que no supere el nivel de los $326 no habría que tomar posiciones alcistas. El sector farma, el sector salud, sobre todo en Estados Unidos, está sufriendo mucho, las caídas están siendo muy importantes, ya que ya empieza a haber signos de que empezamos a llegar a suelo. Yo creo que todavía hay que esperar un poco a que se estabilice la cotización de United Health para buscar esa zona de acumulación. También en WhatsApp, Grifols, compradas 12.30 hoy. ¿Cómo lo ves? Grifols, pues vámonos a Grifols, nos vamos a ir al gráfico, digamos, más importante, el gráfico semanal. Bueno, creo que puedo llegar a entender la idea que busca el oyente. Estamos en esa zona cercana a los 12.30, donde se está generando una especie de throwback después de superar dos resistencias importantes en los 11 y en los 12 euros. Y bueno, técnicamente lo puedo entender, ¿no? Sí es cierto que a mí personalmente me parece que está en niveles de sobrecompra extrema en el gráfico semanal y puede haber ahí algún problema o algún tipo de lateralización de corto plazo, pero si su planteamiento es medio plazo, de cara, pues por ejemplo, hasta finales de año, esa idea pues me parece bastante interesante con esa estructura de throwback, o sea, una vuelta de nuevo a la resistencia perforada, que ahora actuaría como soporte, y a partir de ahí pues intentar buscar objetivos a la zona de los 15,90, ¿no? Que sería la siguiente zona de resistencia. Stop para esta posible posición, si buscamos algo muy cortito, el último mínimo creciente de la secuencia alcista en la que estamos serían los 11,70. Si buscamos algo más conservador, me iría a la zona de los por debajo de los 10, la zona de los 9,80, 9,70. Vale, venga, vamos con dos consultas, dos valores que nos pregunta una consulta Tomás. AFB, el ticker es ABBV, A de Andalucía, B de Barcelona, V de Valencia. ABB. Y Intel.
las dos, AbbVie e Intel. Dice, tengo con ligeras ganancias y estoy pensando en salir para apostar por otras acciones. Uh-huh. Vale, bueno, en el caso de ABB-Vie, como se suele comentar, o AbbVie, la verdad es que está en una zona de resistencia muy importante, la tenemos ahí en esa zona de los $207. Creemos que sí puede tener potencial hasta la zona de los 216, que son los máximos anteriores, y de hecho, pues bueno, el rally es bastante positivo, pero quizás en el corto plazo nos pueda hacer una corrección a niveles de los 199. Si lo que está buscando es una salida, pues bueno, estamos viendo cómo nos está dejando martillos invertidos, nos está dejando doji, nos está dejando velas de indecisión en este momento, que podrían ser una indicación clara de que hay un agotamiento en la subida y podríamos tener esa caída alrededor a la zona de los 200, 190 y $198, ¿no? Que sería la zona de resistencia anterior que perforó. Por tanto, bueno, si lo que busca es salida, pues sí, los niveles actuales de precios serían adecuados. Si la quiere mantener, yo creo que tiene potencial hasta los $216, pero es posible que venga una pequeña corrección. Todo depende de lo que esté buscando en este momento. Y en el caso de Intel, pues bueno, con las últimas noticias de esa posibilidad de comprar participaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, también entregando, ¿no?, a modo de subvenciones para traer las fábricas a Estados Unidos, lo que hemos comentado un poco al principio, eso es un poco lo que ha provocado que Intel alcanzara esa cotización en resistencias de la zona de los 26,42. Parece que, pues bueno, ya ha llegado a una zona de suelo, sería una oportunidad de acumulación, pero pues bueno, yo personalmente no tomaría posiciones alcistas hasta que no superara esa zona de los 27,30, 27,50, ¿no?, donde ya claramente se ha roto toda esa estructura lateral. Si está dentro, para mí la referencia que debe tener en cuenta en este momento, bajándonos a gráficos ya horarios, prácticamente sería el soporte que nos dejó en la zona de los 23,27. Si lo que busca es un medio largo plazo, pues obviamente el nivel de stop natural sería en los mínimos que nos marcó por debajo de los 18,50. Robi, pregunta Manuel que cuál sería un buen momento para entrar en Robi y cuál podría ser el stop loss. Uh-huh. Bueno, la verdad es que ha mostrado también, ¿no?, toda esa tendencia general a la baja. En el gráfico semanal, pues bueno, parece que mantiene cierta tendencia alcista todavía, con correcciones bajistas bastante importantes, pero parece que esa secuencia empieza a finalizarse. Si tuviera que buscar una posición alcista, me fijaría en esta estructura lateral que nos ha dejado en las últimas semanas, que comprende la zona de los 57,15, que es aproximadamente donde cotiza en estos momentos, y la zona en soporte de los 52,10. Por tanto, buscando una confirmación, yo buscaría compras por encima de los 58,10, que fue el máximo, creo, del pasado 25 de julio. Por encima de ese nivel ya confirmaría, digamos, la ruptura de la estructura lateral y, por tanto, continuación al alza. Y el stop loss, obviamente, natural, por debajo de los 52 euros. Esa sería un poco la estrategia para Robi. Venga, vamos con la otra de la madre del cordero, sector defensa. Pregunta Paul por Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Stops para estas tres: Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Pues espérate que me he ido. Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Una italiana, una alemana, una británica. Un poquito para todos. Rolls Royce. Rolls Royce en Reino Unido. Correcto. Perfecto. Pues venga. Leonardo, pues bueno, un poco lo que estuvimos comentando al principio, ¿no? Sector defensa pues está teniendo ese impacto negativo por esa posibilidad de que llegue la paz en Ucrania. Obviamente se están testeando niveles de soporte clave, zonas de los 43,40, muy importante ese nivel, pero si lo que buscamos más es el medio-largo plazo, para mí el soporte más importante de Leonardo lo encontramos en los 33, 34 euros, ¿vale? Yo creo que por el momento se puede mantener porque la verdad que yo confío bastante poco en que Putin realmente pues quiera la paz, ¿no? Y se llegue a ese acuerdo de forma inmediata. Creo que esto, por desgracia, pues durará todavía bastante tiempo. Por tanto, pues bueno, creo que estamos en un proceso correctivo.
no creo que sea tampoco posibilidad o tengamos oportunidad de tomar posiciones alcistas, pero bueno, si estamos dentro, pues yo creo que hay que vigilar en el caso de Leonardo esas dos zonas, 43,40 y la zona de los 34 euros aproximadamente. Rheinmetall, pues bueno, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos en niveles de soportes muy importantes, zonas de los 1550, zona de los 1480, para mí son zonas críticas, por tanto, pues bueno, si lo pierde, posiblemente las caídas se seguirán prolongando, y para mí en caso de Rheinmetall esa es la zona que tenemos que vigilar en este momento. No tomaría posiciones alcistas, o sea, no aprovecharía estas correcciones para tomar posiciones alcistas, y si estoy dentro, pues bueno, vigilaría esos niveles de soporte para buscar posibles salidas. Y luego, finalmente, Rolls-Royce, pues bueno, la situación también pues con pequeñas caídas, cotizando aproximadamente en las 1045 pounds, libras, no sé si, creo que lo cotizan en libras, no sé si en libras, sí, peniques, eso ¿no? es, en libras. Peniques, sí, pounds, como lo suelen decir en inglés allí. Entonces, pues bueno, tenemos esas correcciones. Hay una zona, yo creo que muy interesante de resistencia en la zona de los 1015 y el último nivel de soporte en la zona de los 966, ¿no? Por tanto, pues yo creo que hay que vigilar esos dos niveles importantes. Tampoco tomaría en estos momentos posiciones alcistas en el caso de Rolls-Royce. Pero bueno, a nivel general, en lo que es la parte de defensa, vigilar muy bien esos niveles de soporte, por si hay que tomar salidas por potenciales rupturas, muy atentos a esas negociaciones de paz, porque van a impactar de forma directa en sus cotizaciones, y obviamente pues bueno, esperar a ver un poco cómo se sigue desarrollando. Mira, Manuel pregunta por tres valores. Uno es Amper, dice que tiene a 0,145. Amper dice solo un 1%. Entiendo que si pierde hoy el 0,125 es vender. Y luego nos pregunta por dos valores, que dónde podría ser el stop. En estos dos está con ganancias. Fresnillo, por un lado, y Newmont Mining el otro, es NEM. N de Navarra, E de España, M de Madrid, el ticker de Newmont Mining y Fresnillo. ¿Que dónde pondrías el stop? Eso está con ganancias. Venga, pues rápido le decimos algo. Venga, Newmont Mining, Newmont Corporation, me ha dicho Newmont Mining, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver, Newmont Mining. NEM, a ver si te sale algo por ahí, así. Sí, NEM. Vale, sí, es Newmont Corp. Vale, perfecto. Venga, pues empezamos por Newmont. Bueno, la verdad es que está ahí en zona de máximos. Está, digamos, un poquito lateralizada en las últimas jornadas. Nos marca niveles de sobrecompra importantes. En el gráfico semanal, obviamente, no lo veo nada claro. Yo creo que vamos a ver correcciones de corto plazo en las próximas sesiones. Tenemos niveles de soportes importantes en zonas de 58-62 y último nivel de soporte clave, la zona de los 61,84. Sí es cierto que en las últimas jornadas marcó una zona que ahora mismo, pues bueno, es donde más o menos hizo el cierre de la sesión de ayer en 67,30 aproximadamente, que si es perforado, pues nos podría llevar de nuevo a esa zona de los 61,84. Pero bueno, nivel de soporte clave para mí importantísimo sería los 61,84. Podría corregir perfectamente ese nivel para luego continuar con las subidas. Lo veo bastante bien, pero hay que tener cuidado en el corto plazo. Luego habíamos dicho Amper, Amper y Fresnillo, sí. Eso es. Pues vamos con Amper, que bueno, lo tenemos hoy cotizando también con caídas. Cotiza aproximadamente 0,1260. Comentaba si 0,1250 sería salida. Yo esperaría más bien niveles de soportes anteriores que se establecieron en la zona de los 0,1186. Para mí esa es la zona real de soporte importante que fue testeada en abril de este año, el 25 de abril, fue testeada también en febrero y bueno, parece que de momento lo ha mantenido bastante bien. Por tanto, bueno, mejor que el de 0,1260, colocaría un stop por debajo de 0,1185. Sería para mí el stop más interesante en el caso de Ampel. Y en el caso de Fresnillo, vamos a buscarlo. Fresnillo, también bolsa de Londres.
Y pues bueno, cotizando 1.633, en principio también pequeña corrección. Podríamos buscar quizás una continuidad alcista si cae a la zona de los 1.542, que sería una zona de throwback interesante, pero su nivel de soporte, su último mínimo creciente más importante, se ha situado en la zona de los 1.378 libras, 78 pounds. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, principio de tendencia general alcista bastante positiva y vigilar esa zona de los 1.544, 1.378. Vale, dime algo sobre estas tres, también muy rápido, tiene que ser. Dos Venga. de nuevo sector defensa, Thales y Airbus, que también tiene relación con el sector, a pesar de que es compañía aeronáutica, Airbus y Thales. Y te busco el ticker de Constellation Energy. Constellation Energy, vamos a ver, que nos sale por aquí. CEG, Cáceres, España, Granada. CEG, Constellation Energy Corp. Corporation. Vale, pues venga, empezamos por la americana, Constellation Energy, que bueno, viene de zonas de resistencias, viene de hecho, creo que son máximos históricos donde ha tenido rebote bajista, corrección, por tanto, en gráfico diario. Vigilamos, sobre todo, vigilar la zona de los $303, que es el último mínimo creciente para la compañía, zona yo creo que, pues bueno, que se puede yo creo que mantener, pero de momento mantiene esa fase correctiva, ¿no? Después de hacer repetir esa zona de máximos históricos. Por tanto, de momento no la tendría en cuenta. Si me voy más a medio largo plazo, me marca también sobre compras. Por tanto, yo creo que de momento aquí poco podemos hacer. En el caso de Airbus, vamos a ver, Airbus, PME, ¿dónde te lo puedo mirar? Es que a veces me marca cotizaciones de varias bolsas, ¿no? Sí. Y ahora sí, ahora ya la tengo. Bueno, en el caso de Airbus también, ¿no? Ha tocado una zona de resistencia yo creo que muy importante, la zona de los 187 euros, posiblemente venga corrección. Si lo que buscamos es, pues bueno, niveles de soporte importantes han sido la zona de los 167 euros y también la zona que era anterior resistencia y ahora soporte en 172 euros, por tanto para mí esos son los dos niveles más importantes a vigilar. Podríamos buscar largos en el caso de que superara los 187, pero viendo un poco tema de negociaciones de paz y demás, lo veo más corrigiendo hacia esos niveles de los 172, 167. Si tiene posiciones largas, pues el stop natural estaría en esa zona de los 167 euros. Y luego, por otro lado, teníamos Thales, que también lo habían comentado, pues igual, fase correctiva, está corrigiendo, aproximándose a una zona de soporte muy importante en los 211 euros y, por tanto, pues bueno, habría que esperar también, ¿no? Igual que con el resto de acciones de defensa, pues no nos queda más remedio que ver un poco por dónde salen todo esto, ¿no? Las negociaciones de paz, pero de momento todo corrigiendo. Además de Inditex, que me voy en 30 segundos, dime que hay otro valor o valores te gustan, Samuel. Pues mira, me voy ahora a Estados Unidos, me voy a Berkshire Hathaway, ¿de acuerdo? Que pues bueno, creemos que después de las últimas correcciones, nos fijamos en el gráfico que está a punto de sobrepasar de nuevo su último máximo decreciente de la corrección en los $485. Me gusta bastante, o sea, es un fijo siempre en mi cartera y siempre que realiza un proceso correctivo como el que ha hecho en las últimas semanas, creo que merece la pena tomar posiciones y además está a punto de romper resistencia, por tanto se nos queda un stop muy justito a $450 y con un potencial hasta los máximos históricos en los $540. Así que bueno, esa sería también la idea para hoy. Samuel Plaza, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. 2 minutos para las 10 de la mañana. Roberto Sol nos pone al día, nos actualiza la información.